Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy quiero tocar un tema que, bueno, es una teoría o una visión que ya tiene bastante tiempo y es con referencia al karma. De que si el karma es falso, si esto es una manipulación para controlar a las masas. Bueno, ¿qué significa todo esto? Es una teoría que, como decía, ya tiene un tiempo, pero que, bueno, sigue circulando por algunos canales de YouTube, por algunas investigaciones, y hoy quiero referirme a eso. Quiero aclarar de que cuando nosotros como seres humanos intentamos entender, intentamos reflexionar, intentamos darle explicación a ciertos procesos universales, a ciertas leyes universales que no comprendemos al 100%, ¿no? Cosas que tengan que ver con el espíritu, con el origen del ser humano, bueno, con diversas cosas que se escapan de nuestra comprensión. Hay que entender que esto siempre lo analizamos desde nuestra razón, desde nuestro nivel de comprensión, desde nuestro nivel de análisis para afrontar estas situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Es como si usted le pidiera a un niño de 2 años de edad que intente comprender o explicar el álgebra, por ponerle un ejemplo, ¿no? Estas matemáticas, ¿no? Que son tan complejas incluso para ya una persona de mucha mayor edad, intente que un niño de 2 años le explique eso, a menos que sea un superdotado. Pero lo que quiero decir con esto es que en el nivel humano de ascenso intelectual, de ascenso espiritual en el que estamos, hay cosas que sencillamente no podemos comprender en este momento en su totalidad. Partiendo de eso, hay que aceptar que hay cosas de las que vamos a tener una idea errada, por lo menos de momento, hasta que vayamos entendiendo más. Así que en el tema de esta ley, karma y dharma, como se conoce, que básicamente son términos que le han puesto principalmente en corrientes orientales. Yo acá he hablado del karma y dharma, pero no desde el punto de vista en que se concibe en estas religiones orientales o en algunas filosofías. Yo en lo personal le coloco esos términos o me he referido a esos términos porque es el más conocido, ¿no? Es lo más conocido porque si yo hablo, por ejemplo, de la ley de causa y efecto, que sería el término original para referirse a esto de lo que vamos a hablar, quizás muchos no lo asocien tan rápido. Por eso se utiliza karma y dharma, para que haya una mayor recepción de entrada. Voy a reaccionar a una parte de este video, que es un video de Mundo Desconocido. Ya ustedes saben, uno de los canales más grandes de habla hispana que tocan estos temas así de misterio, de teorías de conspiración. ¿Y por qué reacciono a este video? Porque es un referente para muchos otros investigadores y youtubers que toman estas ideas y algunos le dan eco sin profundizar demasiado en lo que realmente es esta ley. Entonces, claro, queda el concepto a nivel general de que lo que diga esta fuente, que es súper mediática, pues a partir de ahí se podría convertir esta teoría como en una verdad, entre comillas, para muchos que lo replican. Pero aquí precisamente vamos a hacer una reflexión para entender un poco más esta ley. Del conocimiento interior con lo que yo llamo la farsa del karma. Veréis, todas las religiones tienen un pilar central, un pilar en el que descansa una idea de que aquel que ejecuta actos malvados recibirá un castigo por ellos, y aquellos que ejecutan actos buenos recibirán un premio por su labor. Es una máxima. Las grandes religiones, por no decir todas, conservan esa idea dentro de su principal eje. Eso es una verdad. Dentro de las religiones, una de las formas de controlar a la manada, no al grupo, es sometiéndolos a la creencia de que si se portan bien bajo los preceptos del grupo, van a recibir un premio, y si se portan mal serán castigados por la deidad que profesa ese grupo. Eso es cierto. Este concepto se ha utilizado históricamente por los grandes poderes religiosos y de falsa espiritualidad como una manipulación para someter la voluntad humana. Y así sucede no solamente en las religiones, en la política, en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas del orden. Siempre, si tú te comportas bien de acuerdo a las leyes del mundo, vas a recibir premios, y si vas en contra de esas leyes del mundo, serás castigado. Eso lo han utilizado siempre y en esa parte estoy de acuerdo. Que este principio se puede utilizar para manipular las mentes y las acciones de los seres humanos, es evidente que lo han hecho. Ahora, que ellos lo hayan utilizado de esa forma para manipular, no quiere decir que la ley de causa y efecto sea eso que se predica. Porque eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Una cosa es cómo nos han mostrado esta ley y cómo la han mal utilizado para doblegarnos,
y otra cosa es la ley original y cómo realmente funciona. Si eres un tipo malvado y despreciable, vas a sufrir un castigo horroroso. Si eres buena persona, vas a sufrir, vas a disfrutar de aquellos frutos que has sembrado. Pero el karma, en resumidas cuentas, ha sido definido como una ley. Ha sido tanto tiempo que nos han contado que esto es así, que lo han llamado ley. De hecho, incluso hay hasta series de televisión que tratan sobre el karma, ¿no? Por ejemplo, Yo Soy Earl, ¿os acordáis? El karma es algo así como que tú te haces deudor o acreedor de tus actos, de tal manera que lo que vas a recibir es una proporción de lo que tú hayas dado. Si has sido una persona buenísima, te espera algo maravilloso. Y si has sido un malvado, mezquino y ruin, para ti, que la que te viene es muy gorda. Pero, como definición rápida, podríamos decir que es algo así como el bien retorna al bien y el mal retorna al mal. Eso es lo que nos han dicho. Lo voy a explicar. Vamos a poner aquí y lo vamos a entender mejor. Digamos que el principio de la ley, esta ley universal que busca equilibrar todo en la creación, se basa en eso, ¿no? Si hay causas positivas, vamos a referirnos en esos términos, los efectos por ley serán positivos. Y si es lo contrario, las causas son negativas, los efectos serán negativos. Pero, ¿cuál es el punto? Y recuerdo lo que decía al principio. Nosotros analizamos esto desde nuestra razón, desde nuestra pequeña comprensión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos y esperamos que suceda? Si viene alguien y me hace daño, lo que yo espero es que a esa persona le pase lo mismo que me hizo y que le pase en un tiempo corto. Y si puede, pues que le pase algo peor, porque de esa forma yo me voy a sentir aliviado, ¿no? Porque recibió su merecido. Por ejemplo, vemos políticos que roban, personas que hacen cosas horrendas en el mundo y vemos su vida y son millonarios, les va bien en sus negocios y van campantes sin que se haga justicia. Y esas personas le han hecho mucho daño a muchísima gente durante bastante tiempo. Entonces nosotros pensamos en nuestra razón que debe pasarle las cosas malas que han generado de forma inmediata para que sufra. Y ahí es donde nosotros decimos, sí, llegó la justicia divina. Y eso no pasa siempre. Esas personas incluso pueden tener largas vidas llenas de placeres, de lujos, de dinero. Hicieron el mal. Y hay personas que son muy buenas y viven una vida terrible y son de corazón bueno. ¿Por qué les ocurre eso? ¿Por qué el que hace el mal vivió una vida plena y por qué el que es bueno de corazón termina sufriendo tanto? ¿Qué es lo que pasa allí? Ahí es donde uno ve eso y uno dice, oye, pero esta ley de karma y dharma, de causa y efecto, como que no funciona. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué pasa de esa forma? Bueno, esas son las reflexiones interesantes que hay que hacer, pero siempre recordando, estos análisis nosotros lo hacemos desde nuestra razón. Nadie sabe exactamente cómo funciona la ley, cuáles son los parámetros que utiliza el universo para equilibrar las cosas. Nos puede parecer justo, nos puede parecer injusto en nuestro nivel, pero ya en la dimensión de la verdadera ley, yo le garantizo que la ley es perfecta. Funciona con una precisión incomprensible para nosotros. Nos puede gustar, nos puede no gustar. Puedo rechazarlo o puedo aceptarlo. Puedo estar completamente enfadado en cómo funciona la, entre comillas, justicia en el universo, pero funciona, está. Y es algo que aunque lo entiendas o no, no deja de ser, no va a cambiar. Pero en el tiempo, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo mucho más estas leyes universales. Es una especie de causa-efecto. Es decir, yo produzco una causa y entonces aquí me sitúo, este es mi yo, y lo que hay, o lo que me espera aquí, es que he generado algo así como una especie de energía, de peso, de acto, de consecuencia, vamos a ponerlo como que fuera un peso. Imaginemos que he hecho una consecuencia, un acto impuro, y aquí hemos conseguido 1 kilogramo de actos impuros que tarde o temprano tendremos que pagar. Vamos a tener que pagar. Entonces, parece ser que hay, en un momento del tiempo, lo que vamos a hacer es ese kilogramo que habíamos sembrado, tarde o temprano lo vamos a tener que recoger, ¿no? Está aquí esperándonos este kilogramo, que a veces es para bien y a veces es para mal. Ahí lo tenemos. Has hecho, ha sido maravilloso, pues ese kilogramo que te van a devolver es lo que vas a cobrar. De alguna manera, es algo así como si dijéramos, este es el presente y el pasado. Y este es el presente y el futuro. El futuro no existe. Hombre, ¿cómo no va a existir el futuro, no? Esas son las afirmaciones que yo digo, bueno, pero ¿en qué te basas? ¿Tienes el conocimiento de la ley para realmente afirmar eso? ¿O es un concepto tuyo de que, bueno, según lo que yo he investigado, el futuro no existe? ¿Cómo que no va a existir? Si yo estoy grabando este video y en unas horas muchas personas lo van a ver. Y eso no es ahora mismo que lo estoy grabando.
Yo estoy en el presente grabando este video y ustedes lo van a ver en el futuro. ¿Cómo que no existe? Por favor. Y esto luego lo van a replicar muchos investigadores, otros youtubers. Oye, yo creo que el futuro no existe. Y te sacan unos datos y unas cosas. No, pero es que se lo escucharon a un youtuber más grande que tiene cierto reconocimiento y ellos asumen que, bueno, puede ser verdad. Yo creo que puede que no exista por esto y por esto. Eso no tiene sentido. Pero bueno, vamos a continuar, que no es el tema. Tú en el presente has hecho algo que el presente, al ya no existir y el acto al haberse terminado, se convierte inmediatamente en pasado. Pero llegará un futuro hipotético que no sabemos ubicar muy bien, en el cual esto sucederá. Pero este karma no solo se limita al periodo de nuestra vida, no. Si nuestra vida empieza aquí en el 0 y aquí acaba aquí en el 100, lo que sucede es que el karma se extiende. Y de hecho no solo se extiende a otras vidas, sino que lo recuperamos de otras vidas. A veces nacemos con una deuda. Eso es lo que nos dice. No, y eso es lo que es. Es que por eso ocurre lo que decía ahorita, ¿no? Hay personas muy malas que tienen una vida plena y hay personas muy buenas que sufren mucho. Pero, ¿y qué pasa? No hablando ya de la vida anterior, podemos hablar de vidas anteriores. ¿Qué pasa si esa persona buena, en una de sus encarnaciones, fue igual o peor de mala que la que está recibiendo una vida plena injustamente, entre comillas? ¿Qué pasa si en una vida pasada la persona de corazón bueno fue aquella que en el presente le ha hecho mucho daño a varias personas? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Porque si vivimos miles y miles de reencarnaciones, en muchas de ellas habremos sido muy malos y en otras habremos sido muy buenos. Hay varias causas, energías que hemos desatado que se deben ir depurando. El universo se debe ir equilibrando, pero ¿en qué tiempo lo va a hacer? En el tiempo que la ley vaya determinando los procesos de cada espíritu. Eso no lo comprendemos. Quizás nosotros vamos a querer que eso sea enseguida. Oye, yo he hecho el bien y quiero que me vaya bien ya. O si ese hizo el mal, yo quiero que mañana ya lo pague. Esa es la percepción de nuestra razón emocional, pero no es la ley. Entonces, si hoy una persona que es muy perversa está teniendo una vida de lujos, quizás antes de tener ese corazón oscuro, en vidas anteriores, logró hacer cosas positivas. Y eso es lo que lo tiene viviendo en esa condición. Ahora, nosotros tenemos el concepto de, no, porque tiene mucho dinero, porque viaja mucho, porque tiene 3 carros, entonces le va bien. ¿Y quién dijo que las leyes espirituales se miden por materia? Yo puedo ser un perverso y puedo conseguir los 10 carros, puedo viajar por el mundo, puedo tener las cuentas bancarias llenas con dineros turbios, por ejemplo. Y sí, lo puedo disfrutar a nivel de la materia, pero eso no quiere decir que sea el Dharma o la justicia divina premiándome. Eso no funciona así. Cuando hablamos de causa y efecto, o lo que se conoce como karma y dharma, son leyes espirituales, no leyes del dinero. Entiéndase bien, no es la ley del dinero como se cree en las iglesias, que si diezmas y crees en Dios y vas a la iglesia, pues vas a recibir la prosperidad. Eso es materia, eso es aquí en el mundo. Yo puedo ser muy bueno de corazón, un espíritu puro, y también podría tener mucho dinero, y en algún caso el dinero me podría corromper. Puedo ser muy perverso también, de corazón oscuro, y puedo ser pobre, puedo no tener un peso. Y esa situación me puede hacer reflexionar para cambiar mis acciones, para ser más sensible, no sé, para tener una percepción distinta de la vida. Aquí tenemos que sacar la ecuación dinero de lo que pensamos que es la prosperidad y el bien. El bien espiritual es otra cosa. El bien espiritual es cuando tú encarnas rodeado de un aprendizaje positivo y nutritivo para tu espíritu, la familia que te rodea, el lugar, las experiencias que tienes, las capacidades espirituales, los dones. No me refiero a dones de que puedas levitar y viajar en el astral. No, eso es manipulación. Los dones espirituales es la capacidad que tú tengas para conectarte con la memoria espiritual, hacer uso de ella, y eso te contribuye en convertirte en un mejor ser humano. Las capacidades que salen de ti, que no las aprendiste en un colegio o en una universidad. Eso es el Dharma. Tener un cuerpo sano, tener una mente clara, tener un sentir afinado, unos pensamientos limpios. Eso es el Dharma realmente. Decir que en encarnaciones pasadas cuidé lo suficiente mi espíritu y mi cuerpo para poder tener una condición natural en esta encarnación. Ya lo del dinero y las demás cosas, eso es secundario. Eso ya yo lo puedo hacer trabajando, haciendo un buen uso de los recursos económicos, invirtiendo inteligentemente. Ya eso es otra cosa. Eso no tiene que ver nada con el espíritu. Pero quería hacer la aclaración porque pensamos que es que no, mira, Donald Trump es un perverso y es el más rico del mundo, uno de los más ricos del mundo. Ah, no, entonces él fue un espíritu bueno. La cosa no es por ahí. Saquémonos ese concepto
porque ahí es donde queremos comprender cosas desde nuestra razón que se alejan de la realidad. Te dicen, si la factura no se va a cobrar en esta vida, no te preocupes, que se cobrará en otras vidas. Parece que en otras vidas hay un Dios omnipotente que ha apuntado eso que debes, tiene una balanza, hay un... No, ahí no tiene nada que ver Dios. Es una ley que funciona por sí sola, es una ley inteligente, es una ley viva. El universo utiliza esta ley para equilibrarse. No hay un Dios con libros anotando, mira, este se portó mal, hay que cobrárselo en 3 vidas. No funciona así. Cuando hablamos de la primera fuente, porque también hay el concepto de Dios, lo tenemos un poco errado, ¿no? Un poco complicado. Pensamos que es un señor que con sus emociones se enoja. No, la primera fuente universal es una energía creadora, es una energía inteligente, un ser que imprimió todas las leyes para que el universo existiera. Y dentro de esas leyes está la ley de causa y efecto. Esa ley se encarga de equilibrar el universo. No tiene que estar pendiente de si tú te portaste mal o bien para que esa primera fuente anote tus obras y poder castigarte o premiarte. No funciona así. ¿Quién estableció ese principio? Los dioses del pasado, los falsos dioses. Entonces nuestra comprensión de la ley de premio y castigo se basa en lo que esos falsos dioses nos enseñaron. Entonces queremos analizar la ley del karma y el dharma como lo enseñó Yahvé, o como lo enseñaron en la India, o como lo enseñaron por allá, basado en muchos casos en principios de los Elohim. Ese premio y ese castigo que ellos ejercían, ese sí es injusto. Eso sí es una imposición y una ley que no busca equilibrar, sino busca destruir la creación. Como por ejemplo la ley del talión. Pero bueno, ya eso es otra cosa que ahora lo vamos a mencionar. Es una especie de Dios, vamos a dibujar así. Este Dios nos observa y se ha dado cuenta de que tú tienes, tu balanza está desequilibrada hacia un lado. Y lo que evidentemente va a buscar Dios, eso es lo que nos dicen las religiones, es el equilibrio. Dios busca el equilibrio. No le gusta que uno de sus brazos esté más alto que otro. Eso no le gusta el equilibrio. ¿Cierto? Es que este equilibrio, o esta deuda, o este kilogramo que hay de más, a veces es bastante complicado de explicar. ¿Por qué digo esto? Porque hay un problema. Tenemos un problema. Vamos, que el karma nos puede perseguir hasta el infinito. En realidad, o la realidad normal, lo que ocurre, el día a día, lo que ocurre constantemente, es que el karma sencillamente no es demostrable. Y lo peor no es demostrable a nuestra razón. No es demostrable en nuestra ínfima capacidad de comprender las leyes universales. Ahí no es demostrable. Eso es como los terraplanistas queriendo una prueba de que el agua se curva alrededor de una esfera en movimiento. Eso no es demostrable. Eso solo lo hace la naturaleza, lo hace la creación. Que tú no lo comprendas, no sepas hacerlo, no sepas replicarlo en un laboratorio, no quiere decir que no sea una ley en el universo. ¿Cómo vas a demostrar el karma? ¿Cómo vas a demostrar una ley de equilibrio universal ahí en tu diario vivir, en tu pequeñez? Y si bien esa ley funciona, no va a funcionar como yo quiero que funcione. Porque si hablamos de demostrar, en muchísimas ocasiones a nivel de esta humanidad, se nota que hay una ley equilibrante. Más allá de que no se ajuste a nuestros ideales. Pero ahí está. Entonces ya aquí pasamos a querer entender con el método científico algo que son leyes espirituales. Y ahí es complicado. de todo esto es que no coincide con los hechos de la realidad. No encaja. No hay evidencias de su funcionamiento y no está apoyado por los acontecimientos y la historia de la experiencia humana. ¿Está? Si miramos a nuestro entorno, y fijaos qué frases voy a decir, veremos que por todos los lados el mal prospera. Prospera. ¿Pero por qué prospera? Hace miles y miles y miles de años en este planeta Tierra cayó una invasión extraterrestre de origen negativo. Y prospera porque ellos gobiernan aquí. Y nosotros como humanidad nos hemos hecho cómplices. Primero fuimos víctimas y luego nos hicimos cómplices de esa invasión y esa manipulación. Entonces, la razón de ser del mal aquí en la Tierra no es porque hay una ley universal que no funcione o que yo no la vea reflejada desde lo que mi razón cree. La razón del mal en la Tierra es porque hay una invasión negativa que manipula desde todos los poderes planetarios, religión, economía, militarismo, política, las industrias de medicina a nivel mundial, todo el tema del clima, por todos lados. Tienen todos los frentes abarcados y desde ahí ejecutan sus agendas oscuras. Por eso vemos el mal, vemos la inseguridad, vemos personas corruptas, vemos las peores atrocidades del mundo. ¿Por qué? Porque en este planeta gobierna una fuerza oscura. No, entonces es que la ley universal aquí funciona mal. No, aquí lo que funciona mal es que nosotros no hemos entendido lo que pasó aquí. ¿Y por qué no lo hemos entendido? Porque quienes cayeron aquí y se quieren ocultar nos han enseñado diversos conocimientos para que nunca lleguemos a esa verdad. Ese es el punto aquí. Nosotros queremos comprender cosas que no tenemos ni idea cómo suceden o cómo sucedieron.
No, es que la reencarnación es una trampa. Sin conocer el origen humano, sin conocer el origen del mal en la creación. ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, ¿por qué tenemos que reencarnar? Eso tiene un porqué. Yo lo he explicado en algunas ocasiones acá en el canal, en varios videos. Eso tiene una razón de ser. Ahora, que eso yo lo acepte, no lo acepte, me guste o no, lo comprenda o no, ya eso es otra cosa. Yo estoy en mi albedrío y yo puedo decidir si estoy de acuerdo o no. Pero eso no va a cambiar la realidad universal. Eso no va a cambiar la ley. La ley seguirá siendo. Y poco a poco te irás ajustando a ella y poco a poco la irás comprendiendo. Por eso ponía el ejemplo. Un niño de 2 años, si a usted le intenta explicar el álgebra, no lo va a lograr. Va a decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en su pequeñez de mente, de espíritu, de cuerpo, no puede, no tiene las capacidades para entender eso todavía. Ya cuando pasen unos años, que esté más grandecito, ahí sí va a entender, mira, el álgebra es esto, funciona así, y ahí ya va a ampliar su comprensión. Nosotros somos unos niños, unos bebés en el concierto universal. Y desde esa perspectiva queremos entenderlo todo y no estamos a tiempo, no es el momento. La gente frecuentemente hace daño sin recibir daño a cambio. Y las buenas acciones no son o no suelen ser recompensadas, no suelen recompensar. Incluso de manera cínica hay gente que dice que ninguna buena acción quedará sin castigo. Fijaos qué frase, ¿eh? Hemos llegado a un punto en el cual vemos constantemente como la gente buena sufre daños atroces y la gente mala se sale con la suya, constantemente. Bueno, eso lo he ido explicando a lo largo de este programa. No funciona de la forma en que queremos que funcione, porque esa ley no se ajusta a lo que yo quiera, a lo que yo necesite, a lo que yo esté de acuerdo. Esa ley busca el equilibrio universal. Y si para que se dé el equilibrio universal o la depuración de tu espíritu, tú tienes que vivir experiencias negativas, aunque seas de corazón bueno en una encarnación, tienes que vivirlo. ¿Por qué? Porque tú no te acuerdas en lo que hiciste en encarnaciones anteriores. Entonces, para ti puede ser injusto en esta, pero la ley es justa, es perfecta en ese equilibrio. Si tú no vives eso, no vas a aprender. ¿O qué estás esperando? ¿Que porque seas bueno te vas al reino de los cielos o que venga Dios y te dé un premio y te aplauda por tus buenas obras? Ese es el concepto religioso. La depuración del espíritu es en reencarnaciones. Y tarde o temprano vamos a recoger la cosecha de todo lo que hicimos. Y en algunas ocasiones seremos buenos y recogeremos mal. Y en otras ocasiones seremos injustos y vamos a recoger bien, entre comillas. Y a veces pasa de que hay personas perversas y tienen una familia amorosa que los ama, los cuida. Pero ese espíritu que tiene esa emoción y ese corazón oscuro necesita de esa familia amorosa para poder aprender, para poder cambiar esa condición. Y si lo logra, habrá disipado ese mal. Y hay personas que son muy buenas y necesitan vivir la experiencia de encarnar en una familia mala, en una familia horrible, porque tienen que aprender de eso. Quizás en otra encarnación, él fue uno de los integrantes de esa familia negativa que hizo sufrir a alguien de corazón bueno. Y tienes que vivirlo para aprender. Pero no porque Dios esté ahí castigando, moviendo las fichas. No, eso lo generaste tú. Causa y efecto. Es una memoria que te falta en tu espíritu y debes vivirla para crecer y aprender. Y usted dirá, ay, pero ¿y por qué eso es así? Yo no quiero vivir eso. Bueno, todo eso es el efecto de lo que ocurrió en el origen de la desviación de las humanidades. Nuestros espíritus pertenecen a aquel tiempo, desde el origen del mal, y estamos en depuración de eso. Duramos miles y miles de años distorsionando la ley universal, desviándonos de las leyes universales. ¿Y qué pasó? Se determinó un plan para darnos una última oportunidad de resarcir el error, de crecer, de depurar nuestros espíritus, pero viviendo una experiencia física en cuerpos e ir reencarnando y depurar esa memoria oscura. Es que esto no solamente es de aquí de la tierra, el proceso de karma y dharma, como le llaman. Esto es una energía acumulada, una memoria acumulada desde el origen del mal, hace miles de millones de años en la creación. Terminamos aquí en este planeta como parte del proceso ascensional, pero es necesaria la experiencia, porque si no, ya la creación hace tiempo ya nos hubiese borrado para evitar toda esa situación. Pero si hubiese sido así, hubiésemos dicho, ay, qué injusta la creación, nos borró por un error que cometimos. Entonces nunca estamos contentos. Si la creación funcionara como lo hacía Yahvé, que se molestaba y borraba a todo el mundo, destruía a todo el mundo, decimos, uy, qué Dios injusto, colérico, negativo, ¿por qué la creación funciona así?
Y si la creación nos da una oportunidad para depurarnos de nuestros errores en reencarnaciones, aprender, vivir experiencias negativas, vivir experiencias positivas, decimos, uy, no, pero qué cantidad de reencarnaciones, yo no quiero vivir eso no me gusta, yo prefiero otra cosa. ¿Qué pretendes? Que te hayas desviado, hayas destruido tu espíritu y la creación te diga, no, no, tranquilo, borremos todo eso, vuelves a la luz, perfecto. Entonces sería un Dios complaciente, alcahueta. Nunca estamos contentos con nada. Pero no paramos un momento a pensar y decir, oye, somos criaturas universales, individuales, con albedrío, sujetos a unas leyes. Nos equivocamos. Hay que afrontar el error. Hay que aprovechar esta oportunidad. Hay que depurarnos y salir adelante. Recobrar la condición original que nosotros mismos perdimos. Aquí no hay Dios que nos haya incitado a caer en el mal. Fuimos nosotros. Antes la creación nos dice, tienen una oportunidad. Sigan adelante, pero deben depurarse, porque para llegar a las dimensiones de la luz no se puede en la condición que están ahora. Y a partir de ahí se generó todo este plan, pero nosotros en nuestra pequeñez todavía no lo comprendemos. Enciendas un televisor, vea su entorno familiar, en el trabajo, vea pues, los lugares cerca de donde usted vive, vea cómo el mal prospera. La gente mala se sale con la suya. El engaño está desenfrenado y muy frecuentemente ni siquiera es expuesto. De ser expuesto, no sería castigado. Los perpetradores, o a los perpetradores casi nunca se les pide cuentas. Oiga, usted ha hecho este acto malo, tiene que rendir cuentas. Hay muy poca justicia en la realidad humana. Coja los libros de historia. Es constante. Es una reflexión válida, es una reflexión interesante, que nosotros nos atrevamos a cuestionar, a analizar las cosas que suceden en la existencia, pero ahí nos falta mucho por comprender, porque nosotros queremos analizar la ley de causa y efecto, ya pues sin llamarle karma y dharma, porque eso son terminologías de Oriente, como para salirnos de eso, llamarle causa y efecto. Nosotros percibimos esto como la ley mosaica del talión. Las leyes del pueblo de Israel fueron recogidas en la Torá, que se traduce como la ley, un texto escrito durante el milenio que antecedió al nacimiento de Cristo. Las mismas son conocidas por el nombre de la ley mosaica. Allí se encuentran asentados los principios de la ley del talión en varias oportunidades. Estas son las leyes que entregaron los falsos dioses. Entonces nosotros queremos analizar la ley de equilibrio universal, pero con el concepto que enseñaron los falsos dioses, como por ejemplo aquí en el Éxodo 21, 23, 25. Pero si la vida de la mujer es puesta en peligro, se exigirá vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces queremos que los políticos corruptos inmediatamente vayan a la cárcel, queremos que los homicidas acaben con su vida al día siguiente, los que hurtan, queremos que lo pierdan todo, el que me hizo daño hoy, quiero que mañana le vaya peor. Eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que en la reflexión que veíamos en el video se decía de que no es comprobable la ley del karma porque vemos que el mal impera y no hay una justicia. Entonces queremos la ley del talión. Y ese concepto de ley es la de los Elohim. Ese es el concepto de ley de la venganza. La ley universal no funciona con venganza porque en la venganza está implícito el odio y la emoción negativa. Y en la creación no hay emociones humanas. No hay emociones de odio, de retribución. Eso es parte de la invasión. En Levítico 24, 18, 20, el que mate una cabeza de ganado tendrá que reponerla animal por animal. El que cause daño a alguno de su pueblo tendrá que sufrir el mismo daño que hizo. Factura por factura, ojo por ojo, diente por diente, tendrá que sufrir en carne propia el mismo daño que haya causado. Entonces, esa es la ley del talión, la ley de la venganza. Si tú me hiciste daño, mañana yo te la devuelvo, pero inmediatamente. Y esa es la ley que se promueve en el mundo. Entonces queremos que la ley de causa y efecto, la original, funcione así. Como por ejemplo, Yahvé lo mostraba acá en 1 Samuel 15, del 2 al 3, cuando dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Yahvé la tenía pendiente con los amalecitas porque se interpusieron en el camino del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Yahvé dijo, yo esta me la cobro, eso es venganza. Y dijo, ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres y niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y esa ley la sigue viviendo este pueblo y obviamente la humanidad en general. Si no veamos lo de la franja, donde se produjo un ataque el 7 de octubre del 2023, que incluso salieron noticias de que puede que ese ataque haya sido permitido por el mismo Israel para luego ejecutar su venganza.
y ya vimos cuál fue la venganza. Alrededor de 50.000 personas fallecidas en poco más de un año de ataques. Ese es el comportamiento de la ley del talión. Eso es lo que queremos que ocurra en la ley del karma, en lo que muchos piensan que es una falsa ley equilibrante, pero así como hacemos la reflexión para cuestionarlo y tratar de entenderlo, también es bueno hacer la reflexión para dejar la sensación de que si bien no comprendemos aún cómo funciona esa ley, hay que hacer conciencia de que existe y busca ese equilibrio permanentemente para que la creación se siga expandiendo y la vida nunca deje de ser. Por eso comprobamos que funciona, porque si no, todo sería un caos. Entonces la ley original es causa y efecto, ya saliendo de lo que es karma y dharma. Y esta ley, por ejemplo, en uno de los documentos que se colocó fue en el Kybalión. El Kybalión recoge las leyes de las que habló Hermes Trismegisto. Hermes, uno de los mensajeros de la luz, de los que vino hablando de la ley universal. Luego, pues su conocimiento se tergiversó, como hicieron con Jesús, pero en la ley de causa y efecto, que es la sexta ley del Kybalión, dice: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley, la suerte no. Es más que el nombre que se le da a la ley no conocida. Entonces, la suerte es como dejar las cosas al azar. No, que pase lo que tenga que pasar. Así no funciona. Causa y efecto, pero bajo los parámetros de esta ley. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa de la ley. Nada se escapa de la ley. Que usted ve la injusticia en el mundo, que los perversos les va bien. Nada se escapa de la ley. La ley, esa situación, la va a equilibrar. Para bien o para mal, lo comprenda o no lo comprenda, eso se va a equilibrar. No se preocupe. Pero eso sí, no va a funcionar bajo su necesidad. No es que yo necesito que pase mañana. No, así no funciona. De hecho, hay otro elemento que nos ayuda a comprender esa ley de causa y efecto que enseñó el Cristo en Mateo 12, donde dice lo siguiente: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La ley de causa y efecto es una ley espiritual. Todo se ejecuta en nuestro espíritu, porque ahí es donde se guardan las memorias positivas o negativas, y eso es lo que va a generar los efectos. Entonces, cuando acá dice cualquier pecado o blasfemia contra el Hijo del Hombre no será perdonado. Es decir, aquí ya Jesús nos está enseñando que esta ley no funciona bajo venganza. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús. No, el Hijo del Hombre somos nosotros. Entonces, cualquier error que yo cometa contra mi mente, contra mi cuerpo, incluso contra otra persona, me será perdonado. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo consumo un estupefaciente, lo consumí hoy, y alguno dirá, uy, eso ya tiene un karma enseguida, porque ya lo consumió y eso le va a pasar algo le va a ocurrir. Así no funciona la ley, porque si no aquí todos estuviéramos perdidos. Todos permanentemente a diario hacemos cosas que no son saludables para nuestra mente y para nuestro cuerpo. Esas situaciones, en términos de la cita, se nos perdona. Es decir, no son contempladas como un desequilibrio universal. Evidentemente le estás haciendo daño a tu cuerpo, pero puedes reversirlo. Pero eso puedes revertirlo en el momento. Si tú sabes que cierto alimento te hace daño y eres consciente de eso, simplemente lo cambias y ya. No vas a generar un karma en encarnaciones por eso. Lo corriges a tiempo, eso sí, porque si tú lo replicas durante toda una vida o durante un tiempo excesivo, entonces ya pasa a la otra dimensión, que es lo que dice acá. Cuando ya esa experiencia o memoria negativa ya deja de estar en el plano físico y mental y pasa al espiritual, entonces ahí es donde ya no se es perdonado. ¿Por qué? Porque ya quedó como memoria indeleble en el espíritu. Por lo tanto, si es una memoria negativa, tiene que depurarse. Y ahí es donde viene el efecto negativo que puede sucederse en encarnaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tuve un inconveniente con alguien y le doy un puño, le partí la boca, no quiere decir que yo voy a tener un karma y que en la siguiente encarnación me voy a quedar sin boca. No, eso lo puedo solucionar ahí. Le pido disculpas, oye, mira, me pasé, o bueno, nos peleamos, dos ahí nos golpeamos, listo, pasó la situación, le hice un daño en el cuerpo físico, un daño menor, él me lo hizo a mí, hasta ahí. Después nos disculpamos, listo, no pasó a mayores.
Ni él va a tener un karma, ni yo tampoco, de carnaciones, ni me va a ir mal. No, porque fue una situación emocional que llegó hasta lo físico, nos insultamos y hasta ahí. No pasa nada. ¿Cuál es el problema? Si yo a esa persona le hice daño una vez, luego vuelvo y le hago daño, y convierto eso en una situación donde sumerjo a ese ser humano en una situación de sufrimiento, de maltrato físico, y ese ser humano, por esa acción, crea una memoria distorsionada para su espíritu por causa del daño que yo le estoy haciendo, ahí sí me tengo que preparar. ¿Por qué? Porque el daño que yo le hice ya está a nivel espiritual. Le hice un daño para que ese ser creara una memoria y yo también creé una memoria de maltrato, de daño, que esa sí la tengo que depurar. Porque ya rebasé esos límites de la ley donde todo se me es perdonado y ya, como dice acá, blasfemé contra el espíritu. El espíritu no es, no, el espíritu que muestra la iglesia, no. El espíritu es nuestro espíritu. Si yo violento la ley hasta el punto de que creo una memoria negativa a nivel espiritual, esa sí tengo que depurarla. Entonces, ¿sí se entiende? Por eso no funciona ese karma, entre comillas, de la forma en que nosotros creemos. No, es que si tú vienes y me robaste dinero, entonces el día de mañana te van a robar. Esa es la ley del talión. Si no funciona. ¿Acaso el dinero es algo espiritual? ¿Acaso si a mí me roban dinero voy a crear una memoria oscura en mi espíritu o esa persona y eso lo tendrá que pagar en karmas? No, así no funciona. Evidentemente esa persona está haciendo una acción negativa. Y si permanentemente a lo largo de su vida lo hace, ahí sí podrá crear una memoria oscura que tendrá que terminar depurando. Pero porque me lo haya hecho a mí en una ocasión en concreto y puede que a mí me haya dado rabia, que haya sufrido, que necesitaba el dinero, esas son cosas humanas que se pueden solucionar en esa encarnación y en ese presente, si es que se llega a solucionar. O yo puedo optar la otra, que es la que enseñó Yahvé, a la ley del talión. Al día siguiente voy y le robo y listo. Ahí es donde yo, en mi razón, voy a decir, oye, la justicia sí funciona porque le hice pagar lo que me hizo. Pero esa no es la ley verdadera. Ahí no hay equilibrio, ahí hay venganza. Entonces yo estoy compartiendo una reflexión para que entendamos un poco más cómo funciona. Pero yo no tengo la verdad absoluta, yo no tengo la reflexión perfecta, yo no tengo el conocimiento absoluto de cómo funciona esa ley. Simplemente estoy entregando unos conceptos que yo he comprendido a través del tiempo y por la investigación de diversos conocimientos espirituales provenientes de la fuente original que nos han enseñado eso. Pero esos conocimientos no nos dan el detalle absoluto de cómo es. Simplemente nos dan unos parámetros para que entendamos un poco más. Entonces hay un principio, que es el principio de causalidad, que esto se estudia en la ciencia, en la filosofía, y es la relación necesaria existente entre una causa y un efecto. Se puede hablar de esa relación entre acontecimientos, procesos, regularidad de los fenómenos y la producción de algo. No existe una única definición comúnmente aceptada del término causa. En su acepción más amplia se dice que es causa de un efecto, cuando el último depende del primero tanto lógicamente como cronológicamente, o en otras palabras, la causa es aquello que hace que algo lo sea en su efecto. Esto se puede dar en muchos modos diversos y por ello no es extraño que a un efecto correspondan multitud de causas. Entonces, esto lo menciono como dato para que entendamos que dentro de la ciencia, la filosofía, se sabe que hay una ley universal que rige ese equilibrio. Y esa ley ellos también le conocen como causa y efecto. O sea, esto evidentemente existe, más allá que yo lo comprenda o no lo comprenda. Si usted no le quiere llamar karma y dharma, perfecto. Es cierto que esos conceptos se han utilizado para manipular. Las religiones han tergiversado ese principio para someter con el premio y el castigo. Eso es cierto. Las élites lo utilizan. Todo eso es cierto. Ahí está el engaño. Pero eso no quita que esa ley sea verdadera y permanentemente esté buscando equilibrar todo lo que existe en la creación. Entonces, aquí lo que uno debe hacer es tratar de comprenderlo lo más que pueda y ahí poco a poco iremos entendiendo que esto no se sujeta a nuestras emociones y a nuestras razones. El universo siempre va a buscar la depuración de las memorias oscuras y en ese proceso estamos como humanidad. Así que estas reflexiones son muy interesantes, pero también hay que enseñar la otra parte. Hay una tergiversación de la ley y en esa denuncia estamos todos de acuerdo, pero también hay que entregar la ley verdadera que también se ha entregado como conocimientos. Por eso mostré lo de Hermes y la cita de Jesús. Eso también se ha enseñado y eso
Hay que decirlo, porque si no va a quedar la idea en las personas de que no, mira, todo eso es un cuento y todo es falso. Entonces por eso toco este tema, para entregarles a ustedes mi visión, mi investigación, porque sé que puede haber bastante desinformación por allí. Así que no es más, yo estaré leyendo sus opiniones de todo esto en los comentarios. Si les gustó, pues les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.